amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana. Listo informe para primer debate del proyecto de ley que frena los cobros indebidos por parte de la banca. Comisión de Justicia avanza con las reformas a la Ley de la Función Legislativa. Comisión de Relaciones Internacionales da seguimiento a la implementación del pasaporte biométrico. La Comisión de Justicia avanza con el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El órgano parlamentario recibió nuevas observaciones de cara a la elaboración del informe para segundo debate. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea prosigue con el estudio de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En esta oportunidad, escuchó al asambleísta Doris Solís, quien explicó su propuesta. Se trata de garantizar la inclusión y representación política diversa dentro del Parlamento, es decir, facilitar esa expresión múltiple de las diferentes bancadas, de las diferentes voces políticas. Señaló que se busca generar un marco institucional que promueva un debate político de respeto entre los legisladores. Para eliminar las malas prácticas, por ejemplo, de bloqueo en las comisiones. Yo misma sufrí dentro de la Comisión de Relaciones Internacionales por cerca de 3 meses el bloqueo simplemente para no facilitar la conducción de la comisión con la no comparecencia a quórum. La no comparecencia y no dar quórum no es penalizado en absoluto en nuestra Ley de la Función Legislativa. La parlamentaria cree que se debe promover la no discriminación y la rendición de cuentas, creando, por un lado, una unidad técnica de equidad de género y derechos humanos. Que al mismo tiempo de cuidar, de incentivar, de tener mecanismos específicos de monitoreo, también alerten sobre situaciones de discriminación que pueden haber al interior del Parlamento y de la conducción. Doris Solís subrayó que conviene establecer procedimientos y medidas para la investigación y sanción a los asambleístas que incurran en alguna falta ética. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Desarrollo Económico retomó el seguimiento de 2 normativas vigentes, la Ley de Desarrollo Fronterizo y la Ley de Fomento Productivo. Sobre esta última hubo novedades. La aplicación de la Ley de Fomento Productivo y la Ley de Desarrollo Fronterizo fueron materia de análisis al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. El Ministerio de Comercio Exterior, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Liquidación y el Banco Nacional de Fomento y Liquidación entregaron sus aportes, tales como reformas a varios cuerpos legales, inclusión del Banco de la Vivienda en la ley, socialización de la normativa, ampliación de plazos de beneficios. Paulina Novoa, liquidadora, explicó los alcances de la normativa vigente desde agosto del 2018. La ley de fomento productivo realmente no ha estado beneficiado al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Entonces no hemos tenido ningún avance. Vamos a solicitar que nos consideren en la reformatoria que se va a solicitar, que también se considere algunos beneficiarios para el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. En el debate se generaron varios criterios. A juicio del titular de la mesa, Esteban Albornoz, la ley de fomento productivo aún tiene temas pendientes. Sobre el seguimiento de la reestructuración de las deudas, de la condonación inclusive en algunos casos. De su lado, el legislador Mauricio Proaño hizo duras críticas a la propuesta, que dijo no estaría beneficiando a los pequeños ni medianos productores. Se da el caso en que no se recoge el dinero que se necesitaba porque los grandes deudores no se acogieron a la remisión y solo pequeños. Entonces ahora dicen que es triunfo. Un criterio que no comparte el legislador Patricio Donoso. Lo que sé es que la ley de fomento productivo tiene cosas positivas, el tema de los arbitrajes internacionales, la posibilidad de que con ellos podamos entrar a la Alianza del Pacífico. De otro lado, la Ley de Desarrollo Fronterizo y sus alcances fueron expuestos por el ministro de Comercio encargado, Yuri Parreño, quien detalló los proyectos emprendidos en el cordón fronterizo. Hemos generado una canasta transfronteriza. En Carchi también estamos trabajando para darle al Carchi la denominación de origen al queso amasado del Carchi y tenemos muchas más actividades. También en el otro lado, en el sur del país, hemos desarrollado el café de Loja, que también estamos buscando denominación de origen. La Comisión de Desarrollo Económico analizó varios proyectos de ley que cuentan con informes para primero y segundo debate, pendientes a ser tratados en el Pleno. Mariela Logroño, Televisión Legislativa.
El asambleísta Héctor Yepes acudió a la Comisión de Gobiernos Autónomos para explicar el alcance de su proyecto de ley que busca la legalización de la tenencia de las tierras de los moradores del Monte Sinaí. El asambleísta Héctor Yepes presentó su proyecto de ley a favor de la tenencia de tierras del Monte Sinaí. Él dijo que los 115,000 habitantes de esta zona merecen que se reconozca sus tierras. Garantizar de la mejor manera que la policía pueda hacer el control para evitar las invasiones, eso todos estamos de acuerdo, pero sin tampoco caer en extremos que perjudiquen a familias que simplemente quieren arreglar su casita, sobre todo pues con el clima y las lluvias que tenemos durante el invierno en la ciudad de Guayaquil. Además de este proyecto de ley, la comisión conoció la iniciativa del asambleísta Eliseo Azuero, que plantea la regulación de las expresiones gráficas callejeras urbanas. Se propenda a que a través de ordenanzas los alcaldes, los presidentes de juntas parroquiales inclusive puedan buscar el mecanismo junto con la autoridad policial para extender su brazo de sanción hacia aquellos que irrumpen de manera aleve, grosera, en contra del ornato de las ciudades. Y aprobaron el cronograma de trabajo para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, de iniciativa del asambleísta José Serrano. Puede aportar el gobierno central, los gobiernos locales y la ciudadanía y las organizaciones, pero también podamos contar con algunas experiencias internacionales que, como les había dicho, como por ejemplo en Francia, el desarrollo de la prevención del microtráfico desde los gobiernos locales ha alcanzado logros muy importantes. La Comisión de Gobiernos Autónomos tendrá 45 días para trabajar en este cronograma. Empiezan el 4 de abril y lo entregarán el 24 del mismo mes. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. En diciembre de 2019, los ecuatorianos contaremos con el pasaporte biométrico o electrónico. Así lo dio a conocer el director nacional del Registro Civil al interior de la Comisión de Relaciones Internacionales. Este documento es uno de los requisitos claves para que Ecuador consiga la extensión del visado Schengen. Según el director nacional del Registro Civil, a finales de este año los ecuatorianos contaremos con el pasaporte biométrico o electrónico, un documento que permitirá autenticar la ciudadanía y mantener el control sobre los viajeros en todo el mundo. Y el 31 de octubre estaría la primera emisión del primer pasaporte biométrico de los ciudadanos. Y el final del despliegue total, esto quiere decir tanto en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, así también en los puntos que vamos a tener en el exterior, que van a ser en Madrid y Nueva York. Esto sería el final del despliegue para el 31 de diciembre de este año. Vicente Tallano explicó ante la Comisión de Relaciones Internacionales las ventajas de contar con este tipo de documento e indicó que de momento se analiza también si en el cambio de modalidad podría modificarse su costo. Se había proyectado un incremento de $15 al costo del pasaporte. Aumentándolo aquí a $85 nos mantendríamos en el mismo lugar sin que esto tenga un impacto en la ciudadanía, ¿no? La implementación del pasaporte biométrico en nuestro país es uno de los requisitos claves para que la Unión Europea considere la extensión del visado Schengen, razón por la que los comisionados se mostraron preocupados por la demora en los tiempos. Esta es una de las condiciones que nos pone la Unión Europea, la Comunidad Europea, precisamente por las mayores seguridades que otorga este pasaporte para evitar flujos migratorios ilegales que suelen apoyarse también en documentos falsificados. Esta es una prioridad A1 de los ciudadanos ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía. La principal característica del pasaporte electrónico es que cuenta con un microchip de alta tecnología que se incorpora en el documento para almacenar datos del ciudadano, como por ejemplo rasgos faciales, huellas dactilares, lo que garantiza su seguridad. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Con 8 votos a favor, la Comisión de Educación aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de alimentación escolar.
La nutrición, la educación y la producción de alimentos saludables son las principales aristas de esta propuesta. De iniciativa del asambleísta Mauricio Proaño y cumpliendo con el objetivo de alimentación infantil en América Latina, propuesta por los estados del sur, se compone este proyecto de ley de alimentación escolar. La iniciativa aprobada en la Comisión de Educación pretende trabajar sobre 3 ejes. Su proponente explica cuáles son. Tenía siempre el Ministerio de Educación por ser el ente rector de la educación y porque tienen los establecimientos y pueden administrar la alimentación. Tiene el Ministerio de Salud porque tiene que cuidar de la inocuidad y la pertinencia en la parte nutritiva del alimento. Entonces lo que vamos a impulsar con la ley es que la pequeña agricultura pueda asociarse y entregar los alimentos en las escuelas, colegios, que es en todo el país. Uno de los ejes del proyecto de ley es la injerencia del Ministerio de Agricultura, pues se plantea que en la etapa escolar se brinde alimentos propios de cada región donde están los consumidores. Silvia Salgado, presidenta de la comisión, lo explica. Respetar la cultura de nuestros pueblos, porque no es lo mismo que se come un alimento que se produce en la zona andina, ¿no?, que los niños están acostumbrados a ser parte de su dieta, que los que un alimento, por ejemplo el pescado, que coman en la región costa. Se resolvió que el proyecto de ley se presente como ley autónoma y no dentro de otra ley. Al plantearse la constitución de un sistema de alimentación escolar en donde esté el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el MIES, que es mi propuesta que también se incorpore, los GATS, o sea, hay que conformar un sistema muy particular y yo creo que la educación ya tiene muchos ámbitos más específicos y especializados. Posterior a pulir los detalles del informe para primer debate, lo aprobaron con 8 votos favorables. Mauricio Proaño recordó cómo fue el trabajo para concluir con esta aprobación. Con todo un apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con programas de innovación, de emprendimientos, para que el alimento que se dé en los establecimientos educacionales cubra alimento local. En un 35% estamos pidiendo en la ley que mínimo el 35% del alimento que consuman nuestros niños, niñas y adolescentes sea el de producción local. Aprobando el informe, decidieron que los integrantes de la Secretaría de la Contratación Pública indicaran cuáles serán los mecanismos para la contratación de los servicios de alimentos para las escuelas. Pero este tema se discutirá en el informe para segundo debate. Tatiana Sonnenholzner, Televisión Legislativa. Integrantes de la Comisión de Soberanía Alimentaria y autoridades analizaron los estragos que deja el temporal invernal en los cultivos de agricultores. Representantes de diferentes rubros solicitan al ministro de Agricultura que brinde las garantías para proteger a este sector. Tras los efectos de las lluvias por el invierno, que entre sus estragos ha ocasionado daños a la producción agrícola y pecuaria, la Comisión de Soberanía Alimentaria realizó una mesa de trabajo con el ministro de Agricultura y representantes de agricultores, quienes analizaron la problemática por la que atraviesan. Estamos llenos de agua, todos los sembríos no estamos cosechando, entonces es un problema sumamente grave. Los representantes de los palmicultores solicitan a las autoridades que se brinden las garantías para la protección de sus cultivos. Fondo para eliminación de cultivos perdidos. Hoy la gente que perdió todo ni siquiera tiene dinero para eliminar ese cultivo perdido. Y si alguien decide sembrar en mitad de ellos, sigue teniendo riesgo, porque me puedo contagiar de mi vecino. Necesitamos un fondo para eliminación de cultivos perdidos. Mientras que los maiceros se mostraron en contra de la baja del precio del maíz y piden que se respete la franja de precios mínimos de sustentación. Que es motivo de un caciquismo perverso, un enriquecimiento ilícito en nuestros pueblos, por una ilegalidad en la comercialización de 17.5% de pérdida al agricultor. De su parte, el ministro Javier Lazo precisó y expresó su preocupación por las zonas más afectadas por el temporal invernal y dijo que es un trabajo mancomunado con todos los niveles de gobierno, precautelar y prevenir afectaciones en los cultivos. Que debe salir de aquí a también los gobiernos descentralizados para que aprendamos del invierno. A veces no se necesitan obras muy costosas, se necesitan obras muy puntuales donde el invierno golpeó. Asimismo, aseguró que están valorando si existen pérdidas parciales o totales para ir modulando el acompañamiento, reactivación y refinanciamiento para la renovación de plantaciones. Ciertos rubros necesitan un crédito especializado, pero que vaya más allá de lo que ya realmente tenemos, ¿ya? Los 15 años puede ser que sea suficiente,
La gracia puede que sea suficiente, pero efectivamente la tasa tenemos que ser un poquito más creativos a cambiar. La mesa legislativa se comprometió a hacer seguimiento de las acciones de la cartera de Estado. Además, convocarán en los próximos días a la autoridad ambiental para que exponga las acciones emprendidas por la época de invierno. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Con 10 votos afirmativos, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para primer debate de las reformas a la Ley de Recursos Hídricos. La mesa legislativa no dio paso a la reducción de multas por el cometimiento de infracciones por el uso y aprovechamiento del recurso hídrico. El documento deberá ser remitido a la presidenta de la Asamblea. De manera unánime, la Comisión de Biodiversidad aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos. Los legisladores trabajaron sobre la base de 4 proyectos de reforma de iniciativa legislativa. Una de las aristas principales es la reducción de las multas e infracciones por el uso y aprovechamiento del agua. A establecer los niveles de estas sanciones entre leves, graves, determinarlas adecuadamente. Luego existían propuestas también en cuanto a determinar o reducir, en este caso, las sanciones ya establecidas. Sin embargo, el tema no fue acogido por la comisión y resolvieron que se mantenga tal y como consta en la ley vigente. Que las sanciones deben mantenerse porque el objetivo primordial es precautelar los derechos a la naturaleza y en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. La comisión no ha acogido porque consideramos nosotros que las multas altas sí limitan y también hacen pensar mucho a los ciudadanos, a los campesinos, a los agricultores, de pensarlo 2 veces en que se pueda contaminar una fuente hídrica. Lo que sí se acogió y se establece en el informe es que el Estado asigne de manera equitativa presupuesto para la ejecución de políticas públicas a favor de la calidad del recurso, además de garantizar los derechos de pueblos y nacionalidades que, por ejemplo, cuiden las diferentes fuentes de agua. Que son las comunidades, los pueblos que cuidan los páramos, de donde están las fuentes, ¿no es cierto? Y los recursos para entregar el agua a los pueblos, a los poblados, inclusive de darle también algunos servicios, de mejorar su calidad de vida en estos pueblos, en estas comunidades. Yo creo que es necesario que la comisión se pronuncie a favor. El documento deberá ser remitido a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior debatido en el Pleno. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y les contamos que esta semana la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero y a la Ley de Defensa del Consumidor. Esto con el fin de evitar los cobros indebidos por parte de entidades financieras. ¿Qué dice este documento y cómo ya se garantiza que esto no vuelva a suceder? Es lo que le preguntamos de inmediato a la asambleísta Gabriela Larreategui, integrante de esta mesa legislativa. Asambleísta, gracias por la entrevista. Gracias. Hubo varias denuncias de ciudadanos que avisaron que se registraba en sus cuentas bancarias débito por parte de seguros, de diferentes empresas, que se lo había hecho a través de su banco. ¿Cómo con esta ley se garantiza que esto no vuelva a suceder? Bueno, el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley de Defensa del Consumidor ya tenían medidas, ya tenían disposiciones que obligaban a que los débitos que se hacen en los bancos por servicios recurrentes, como son estos servicios, tengan una aceptación expresa de la persona a la que se le va a debitar y de quien se supone que es el beneficiario del servicio. Lo que se dio en realidad es un abuso a la ley. Se ha dado un abuso a que llaman a las personas y ante cualquier cosa ya se considera aceptado el servicio, o muchas veces las personas de hecho han aceptado, pero sin saber exactamente qué es lo que están contratando, sin que exista unos términos del servicio que contratan por escrito. Lo que nosotros hemos visto en la comisión son como 3 proyectos que están presentados como
reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero y otras a la Ley de Defensa del Consumidor, es que estos débitos necesariamente tienen que tener algún respaldo por escrito. Obviamente puede ser por medios electrónicos, por un mail, por un mensaje, pero que tiene que haber alguna constancia escrita, aunque la aceptación pueda ser verbal y pueda ser por teléfono. Pero una de las cosas que se han incluido es que cuando uno acepta el servicio, en un determinado número de días, 3 días está en el proyecto, los términos del contrato se remitan por escrito a un mail o a una dirección. Para que el cliente, en este caso el usuario o beneficiario de este seguro, tenga por escrito también cuáles son las condiciones exacto. Y cuáles son los términos en que se ha contratado el seguro. Y algo que es muy importante en este proyecto es que los bancos y la Superintendencia de Bancos tienen que estar vigilantes de que los débitos recurrentes tengan un soporte, tengan la aceptación del cliente. Se revierte la carga de la prueba y son los bancos quienes tienen que demostrar que hay la aceptación. No es el cliente el que tiene que demostrar que no dio la aceptación. No es una verdadera reversión porque en nuestro sistema legal quien afirma es quien tiene que probar. Entonces entendemos que si el banco afirma que tiene la aceptación para realizar ese débito, el banco tiene que decir, bueno, yo tengo esa aceptación. Lo que pasaba antes es que el banco y la Superintendencia de Bancos tampoco han hecho ese trabajo diligente de comprobar que los débitos tengan una aceptación. Ellos simplemente le creían a la empresa y decían, ok, está autorizado el débito de tal cuenta. Yo te creo que está autorizado el débito de tal cuenta, y no han tenido la diligencia de comprobar los documentos. ¿Y ahora qué pasa o se topa también en este proyecto de ley con la confidencialidad de los datos de una persona? Porque muchas veces a nombre de la institución financiera, de un banco, llaman de una empresa que oferta estos seguros y le contacta con el cliente. Respecto del sigilo, de la información. Bueno, eso ya está establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Lo que no ha habido es un adecuado control. El miércoles que tuvimos la sesión de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, se discutió mucho respecto de una prohibición de prohibir terminantemente cualquier tipo de llamadas, pero vemos que eso tampoco es lo adecuado. Tampoco podemos irnos al extremo de que se prohíbe cualquier tipo de llamadas. Lo que hay que hacer es un buen control de que no se vendan las bases de datos. Vemos que ese es un tema que es bien complejo, que va a haber que hacer mucho, que el control tendrá que reforzarse mucho. Y ¿Se incluyeron también nuevas sanciones en este tema? Se incluyeron nuevas sanciones, se incluyó una nueva tipificación de sanciones para los casos en que se llama, y sobre todo se incluyó también la obligación de que los teléfonos de los que llaman estén identificados, sean un teléfono identificado del que llaman. Y además estamos considerando para el segundo debate, eso ya no entró para el primer debate, el tema de prohibir las llamadas telefónicas. Eso todavía está en discusión y lo discutiremos para el segundo debate. ¿Las sanciones irán para los bancos o para las empresas? Las sanciones van para los bancos. Como está establecido, la sanción, si es que el banco no demuestra que tenía la aceptación del cliente para hacer un débito, será multado. De la denuncia que tuvimos hace aproximadamente unos 3 meses, el superintendente de bancos nos informó que hay muchos bancos que ya fueron multados, que ya se cumplió el proceso porque no pudieron demostrar justamente que se haya aceptado estos débitos. Respecto ahora de lo que se espera para este primer debate y con los nuevos puntos que se van a incorporar, ¿cómo beneficiaría y se garantiza también al ciudadano? Por ejemplo, si yo ya no quiero ese servicio y quiero cerrarlo, ¿cómo eso responde a mí como una persona? Bueno, una cosa que es muy importante que se ha incluido en este proyecto de ley es, si es que yo puedo contratar un servicio que yo puedo contratar por teléfono, lo puedo dar terminado por teléfono. Porque vemos también que hay muchos servicios, por ejemplo, no sé, televisión prepagada o muchos otros servicios que uno hasta llama la compra y les dice, también de artículos. que uno le dice, sí, quiero comprar, pero el rato que uno dice, no, ya no quiero el servicio, quiero cancelarlo, uno tiene que trasladarse a cancelar. Entonces es como un desincentivo que ellos ponen intencional para que la gente no cancele los servicios. Entonces eso está establecido en la ley, que ante una llamada se tiene que parar
dar el servicio. Es decir, obviamente no todos los servicios van a poder cancelarse con la llamada, pero si es que yo puedo contratar el servicio con la llamada, del mismo modo puedo cancelarlo. Muy bien, muchísimas gracias a la asambleísta Gabriela Larreategui, integrante de la Comisión del Régimen Económico, quien ya nos ha dado los detalles que incluye el informe para el primer debate de las reformas al Código Monetario y también de la defensa del consumidor, que habla básicamente sobre los cobros indebidos por parte de la banca. Esto luego de varias denuncias ciudadanas. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora revisamos el trabajo de las comisiones ocasionales. La mesa encargada de los temas de niñez avanza con las reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El tema que centró la discusión esta semana fue la educación sexual. El derecho a la educación sexual es un tema analizado al interior de la Comisión Ocasional de Niñez en el marco del tratamiento de los derechos al desarrollo integral. Según explicó la legisladora Encarnación Ducci, la propuesta plantea incluir una asignatura en la malla curricular. De que el niño, la niña y el adolescente vaya conociendo o vaya conociéndose biológicamente inclusive, y eso será pues una herramienta para que a su vez luego vaya a poder protegerse y a poder defenderse de tanto abuso sexual que ha existido lamentablemente en la sociedad. A ello se vincularía la capacitación a los docentes. El asambleísta Ángel Simalesa, integrante de esta comisión, añadió que este aspecto será analizado con sustento en lo establecido en la Constitución. Esta falta de educación, de compromiso tanto en educación, para que los niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones sexuales, es trascendental e importante en la parte formativa. La mesa, además, abordó sobre el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Esta iniciativa plantea que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho progresivo a autodeterminarse y a vivir libremente de acuerdo con su grado de desarrollo y madurez, pensar libremente, expresar sus opiniones. Derechos y a las obligaciones que tienen tanto los padres como los niños, niñas y adolescentes, y ahí se le pondrá qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Sin más límites a los establecidos en la Constitución y en la ley, no estoy de acuerdo y sugiero que se elimine, porque existen personas de otras nacionalidades que también se encuentran en el país y se verían limitadas. La comisión además continuó con el debate de los derechos de participación que contempla la libertad de expresión. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.